Buenas noches, es un gusto saludarlos después de nuestra emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente, y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Avanza a toda marcha el calendario electoral. No hemos cumplido una semana de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas y estamos ya a puertas de que se cierre más bien otro plazo, el de la inscripción ante la registraduría de las candidaturas presidenciales de aquellos que van hacia la primera vuelta, y ese sin duda alguna ha sido el tema que más ha dado de qué hablar. Hemos visto hoy, nuestra compañera Alejandra Giraldo nos mostró las tendencias del día y vimos como los colombianos están muy interesados en este tema, especialmente en lo que fue la noticia política del día, con el anuncio de Paloma Valencia y su fórmula a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, que vamos a analizar en este espacio de hoy, porque hay quienes dicen que Oviedo pierde, hay quienes dicen que Paloma ganó mucho, hay quienes dicen que el gran riesgo de Oviedo es perder precisamente su esencia al acercarse de esta manera al uribismo. Todo eso es el tema de hoy, y también vamos a analizar qué le suma Aida Quilpué Cepeda, qué le suma José Manuel Restrepo a Abelardo de la Espriella, que se inscribieron hoy en Cali, y vamos a ver también los anuncios que hicieron otros candidatos como Sergio Fajardo, que también anunció su fórmula a la vicepresidencia y que se van a inscribir mañana ante la registraduría. Van a ver ustedes en pantalla nuestro panel de hoy, los expertos que nos acompañan, los analistas. Está Mónica Pachón, docente de la Universidad de los Andes y analista ya amiga de esta casa. Mónica, qué gusto saludarla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y bien también a Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol. Gabriel, buenas noches. María Camila, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia. Bueno, arranquemos entonces. Yo escuchaba a Mónica esta semana hablar de algo en lo que tiene mucha razón, y es que la fórmula de la vicepresidencia pasó de cumplir con esa función meramente constitucional o la que le encomienda la ley al vicepresidente, y es de ser quien reemplace al presidente de manera temporal o permanente en caso de ausencia, y se ha convertido en esa figura que suma, que atrae votos, que también pesa a nivel simbólico, que le da otro perfil a la candidatura. ¿Cómo ven, partiendo de esa base de que ya la figura vicepresidencial es incluso una figura de campaña, para hacer campaña, lo que pasó hoy entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo? Empiezo con usted, Mónica. Bueno, yo creo que esta negociación, o por lo menos esta decisión, fue una decisión pues que generó mucha expectativa en la audiencia, precisamente, y en la ciudadanía, porque por las diferencias programáticas e ideológicas que se han presentado entre los dos candidatos, y sobre todo por la presencia del Centro Democrático en esta gran coalición, ¿no? Que ahora vamos a llamar la coalición. Yo creo que es interesante que le cumple a la ciudadanía, o por lo menos a quienes estuvieron apoyando a esta gran coalición, esa promesa de valor de seguir unidos. Creo que ha sido un proceso que han sufrido los dos candidatos por precisamente esos balances electorales que hacen al interior de las campañas, los estrategas, las relaciones con los votantes y con la opinión pública, pero pues me parece que es una buena noticia para la ciudadanía en este ambiente y contexto político tan fragmentado. Sí, se cumple una promesa de valor, eso es cierto. Mónica, quiero saber si usted coincide, Gabriel, con que esto, de cierto modo, y no sé si a ustedes les pasó también, pero uno escuchaba en muchos círculos de familia, de amigos, decir como, bueno, lo más normal era que hubieran dicho que no, y pasó lo que mucha gente esperaba, que era la gente que votó la consulta, que era que dijeran que sí, cada uno pusiera sus diferencias de lado. Gabriel. María Camila, varias cosas. Lo primero que hay que señalar es que la campaña que comenzó el 8 de marzo tiene como primer hecho político, pero no el único hecho político en lo que se viene frente a esta campaña que va a durar hasta el 31 de mayo, la elección de las fórmulas vicepresidenciales. La elección de las fórmulas vicepresidenciales, más allá de ser simplemente una elección decorativa, devela las fortalezas, las debilidades, las apuestas y las estrategias de cada campaña. Y lo que estamos viendo claramente aquí, María Camila, es que cada una de las campañas
ha optado por la selección de criterios distintos en la elección de su fórmula vicepresidencial. Lo que pasó con Iván Cepeda contrasta abiertamente con la elección de Abelardo de la Espriella, que contrasta abiertamente con la elección de Paloma Valencia. Lo que está detrás, la estrategia que está detrás en la elección de cada una de estas fórmulas dice cosas muy distintas de cada una de las campañas. En el Entonces caso empecemos por concreto, ahí. Díganos que para usted qué dice cada una de las elecciones. vea, en el caso de Iván Cepeda fue una elección endogámica, es decir, una senadora del pacto histórico que no necesariamente suma a otros sectores, sino que refuerza la idea de un ADN de la izquierda en Colombia que manda un mensaje simbólico y políticamente muy fuerte, seguramente, de reivindicación de las comunidades indígenas, de las poblaciones víctimas, de las mujeres, pero que también devela que están muy confiados en la campaña de Iván Cepeda frente a la posibilidad de llegar a una segunda vuelta. El abultado resultado de las parlamentarias prácticamente que le garantiza un tiquete a segunda vuelta, por lo cual la decisión de escogencia de su fórmula vicepresidencial no está pensada ni calculada para sumar más votos, sino para reforzar un mensaje. Un mensaje que en todo caso, además, María Camila contrasta, por ejemplo, con la candidata más opcionada que es Paloma Valencia, dos mujeres Claro. caucanas con realidades completamente opuestas, dos mensajes de país completamente opuestos, y eso tiene que ver, en la estética política eso cuenta mucho. En el caso de Abelardo de la Espriella, la elección de José Manuel Restrepo, que es un académico reconocido, un economista con experiencia, exministro, suple ese vacío y esas críticas que le han hecho a Abelardo de la Espriella por la falta de experiencia en el sector público. José Manuel Restrepo no le suma un voto, no tiene una afiliación partidista, no tiene un respaldo político y si bien es del centro del país, de Bogotá, no está pensado tampoco con la aritmética electoral. En cambio, Paloma Valencia, al escoger a Juan Daniel Oviedo, manda mensajes muy poderosos. El primero es un centro democrático que deja de ser exclusivamente el centro democrático, sino que busca tender puentes frente al centro, pretende también mostrar esa pelea o esas discusiones que se tuvieron en los últimos 2 días, yo no creo que fueran tan casuales, yo creo que detrás de esto hay un mensaje y es, aquí estamos conversando entre diferentes personas, entre diferentes ideas y posturas y nos podemos poner de acuerdo. Y eso es un mensaje muy poderoso porque es un mensaje de unión, es un mensaje que además también refleja lo que estuvo detrás de esa apuesta política de la gran consulta. Entonces aquí comenzamos a ver, María Camila, que cada una de las campañas tiene estrategias distintas y cálculos distintos frente a la escogencia de las fórmulas vicepresidenciales. Pero atención, esto es el primer hecho político muy importante en este arranque de campaña, pero no va a ser el único. Sí, y mire que ahí me llama la atención, Mónica, lo que menciona Gabriel, de que cada campaña tiene cálculos distintos, pero en últimas lo que importa es sumar para ver quién pasa a la segunda vuelta o quién gana en primera vuelta, como muchos dicen es la meta. ¿Cuál de estos cálculos? Quiero saber, Mónica, si usted coincide con lo que dice Gabriel. Yo coincido plenamente, creo que esos son los cálculos de cada una de las campañas. Y lo que dejan ver estas decisiones, pero además, Mónica, hay cálculos que pueden salir bien y cálculos que no, teniendo en cuenta lo que está viviendo el país. ¿Cómo ve esos cálculos, esas decisiones? Bueno, a mí me parece que esta es una circunstancia que se vive por la fragmentación política. En el pasado, los vicepresidentes eran personas del mismo partido que tenían, digamos, algunas diferencias sobre región, facciones, pero al final la búsqueda de una persona que pudiera representar los intereses del partido o representar los intereses de quien estaba ejerciendo el poder público en su máxima expresión, que es el presidente de la República. La presencia actual de estas consultas en donde se miden varios candidatos en la misma elección del Congreso genera esa tensión de buscar, digamos, más unión o más caudal electoral, pero es
difícil ese cálculo cuando son muy distintos o cuando queremos sumar entre distintos o entre personas que, por ejemplo, no tienen confianza la una de la otra, porque pues el trabajo de una depende de la otra, ¿cierto? En ese ejercicio de representación. Entonces, cuando decíamos que hay una decisión endogámica, yo diría, bueno, a veces es ideal tener esa decisión, o sea, si yo soy Ya le la gerente entiendo. de una empresa, ¿cierto? Yo quisiera que la persona que me represente cuando yo no voy a estar, pues tenga claros mis preferencias, ¿cierto? Una O decisión prefiero de una... casarme con alguien que conozco, con los que Exacto, tenemos los exacto. mismos gustos. Sí, claro. Entonces, digamos que ahorita en la política colombiana, por la gran fragmentación y por la dificultad de encontrar una mayoría, vemos un gran valor en esa conversación entre diferentes. ¿Esto puede salir bien? Claro que sí, si hay un buen equipo, si hay una formación de unos acuerdos de trabajo en donde el encargo que se le dé al vicepresidente sea un encargo con el cual el presidente se sienta cómodo, en donde digamos que haya mucho diálogo interno y menos diálogo a la opinión pública para poder resolver las diferencias, pero puede pasar también que salga mal, ¿cierto? Porque entonces los cálculos políticos iniciales no son los correctos, no hay una buena comunicación entre diferentes y resulte en conversaciones públicas que son pues vergonzosas en el sentido, digamos, de la gerencia, ¿cierto? Como hemos visto en el gobierno de Gustavo Petro, cuando la vicepresidenta abiertamente critica y cuestiona al presidente de la República. Entonces uno se pregunta cómo una persona que no aprueba a su propio presidente lo va a reemplazar eventualmente. Entonces creo que ahí hay un reto de que lo que ocurre en una campaña y sea exitoso se convierta en una estrategia de gerencia exitosa. Sí, y mire que eso que menciona Mónica Gabriel es muy interesante y si uno lo aplica todas, cada una de las decisiones tienen algo de eso, de buscar la diferencia para crecer, especialmente la decisión de Paloma e incluso la de Abelardo de la Espriella con un tecnócrata que es lo que hace parte, lo que hace falta en su perfil. Pero en la decisión de Cepeda, usted bien lo decía, de que eso muestra de que es el deseo de reforzar una idea y de una cierta confianza en las bases que ya están puestas de la campaña. Puntualmente Cepeda tomando esta decisión, ¿qué mensaje puede enviar, por ejemplo, al centro político que está más inclinado hacia el progresismo y no hacia la derecha uribista? Pero por eso yo le decía a María Camila que este es el primer gran hecho político, pero no el único. Sí, Y esta campaña tiene varias fases y la primera fase es la primera vuelta. Y en la primera vuelta, con los resultados de las parlamentarias, con las encuestas, con lo que se está sintiendo, Iván Cepeda no necesita mandar un mensaje de apertura en este momento. Después vendrán los debates presidenciales, vendrá también la escogencia del gabinete, vendrá en una segunda vuelta seguramente una moderación de las posturas, pero en este momento Iván Cepeda lo que necesita es encargarse de amarrar esa izquierda monolítica, poco movible, con poco pero nivel de Gabriel, deme un convencimiento ejemplo. ¿Cuál podría ser un mensaje de cara a la segunda vuelta que modere la posición de izquierda cuando ya se tomó una decisión como esta? pero es que María Camila, aquí hay un error de cálculo porque la decisión de hoy varía de acuerdo cómo avance la campaña y en una segunda vuelta. El mensaje de que van a ganar en primera vuelta es un mensaje para afianzar las bases, pero las matemáticas no dan. Hoy en día ninguno de los sectores puede llegar a ganar en primera vuelta. En política una semana es largo plazo, lo hemos dicho varias veces, pero pensar que se tienen en el bolsillo 11 millones de votos es simplemente improbable hoy en día, pero pensar que si se tienen 5 o 6 millones de votos que le compran el tiquete a la segunda vuelta es una realidad tangible. En ese sentido, Iván Cepeda en una segunda vuelta va a tener que hacer acuerdos. Va a tener que buscar consensos y ya la figura vicepresidencial va a pasar a un segundo plano.
Pero en este momento, Iván Cepeda lo que está haciendo es reforzar la idea que es el líder indiscutido de la izquierda y que está comprometido además, porque yo creo que no es solo una estrategia política, yo creo que Iván Cepeda genuinamente cree en la necesidad de tener como fórmula vicepresidencial, porque hace Sí, parte del discurso de la izquierda, de lo que han pensado, de sus luchas, tener una persona que represente mujeres del suroccidente colombiano, víctimas del conflicto armado. Es decir, Aida Quilcue cumple muchos de esos requisitos que para la izquierda son valiosos. Y eso es importante porque afianza su base, le da tranquilidad a una base que en este momento se siente fuerte, que se siente sólida, que tuvo un buen resultado y que no necesita embargar lo que llaman en política la coherencia ideológica para seducir a electores. En este momento Iván Cepeda no necesita estar seduciendo electores más allá de su base. En una segunda vuelta esto va a cambiar. Va a ver que él va a comenzar a moderar un poco el lenguaje porque se va a dar cuenta que dentro de ese 40% de indecisos, dentro de ese centro que desde los extremos desprecian tanto y lo critican, van a ser necesarios y determinantes para ganar la presidencia. Pero todo eso es un cálculo que para Iván Cepeda va a ser importante en la segunda vuelta. No es el mismo caso para Belardo, para Paloma o para Fajardo, en donde se están canibalizando por los votos de la oposición. Pongamos que el país está dividido en dos. En una orilla está Iván Cepeda, que está consolidado, que es el representante del oficialismo, del continuismo, de la izquierda, pero del otro lado hay una sobrepoblación de candidatos que están tratando de aruñar y de robarse los votos entre ellos mismos. Es que claro, para Paloma Valencia el primer competidor no es Cepeda, es Abelardo. es Abelardo. Para Paloma Valencia el competidor no es Cepeda, es Fajardo. Entonces, de ahí que uno puede ver las diferencias en la estrategia política y dentro de la estrategia política las decisiones frente a la fórmula para enviar un mensaje para poder posicionarse en el sector donde están los votos que le van a permitir el tiquete a segunda vuelta. Mónica, la escucho sobre este Yo, tema. mira que yo, Gabriel, te escucho y también quiero confesar que, por ejemplo, para la elección de alcaldía de Bogotá, en la que participó Juan Daniel Oviedo y estaba Gustavo Bolívar y estaba Carlos Fernando Galán, las encuestas se veían completamente distintas. Nadie se imaginaba por un momento que el candidato Carlos Fernando Galán, el alcalde, iba a tener 48-49% de la popularidad. Yo creo que en estas elecciones tenemos una circunstancia similar, una circunstancia en donde por la gran fragmentación, de pronto la gente en los últimos días toma una decisión estratégica por una segunda preferencia. Entonces, esa decisión de Iván Cepeda es una decisión que a mí no me parece desacertada en términos electorales, pero me parece muy difícil en términos de la función del vicepresidente. ¿Por qué? Porque la hoja de vida de de la candidata para vicepresidente de Iván Cepeda es impresionante en términos del activismo. Tiene, digamos, un recorrido parecido, diríamos, en términos prácticos con Francia Márquez, pero el problema es el encargo. ¿Qué pasa cuando usted entra a ser una figura vicepresidencial que no tiene la capacidad de ejecución o tiene la experiencia para poder ejecutar política pública o meterse, digamos, en una delegación importante? Y ahí empieza a perder fuerza la vicepresidenta o el vicepresidente que escojan y hay un problema de gobernabilidad posterior. Eso es lo que a mí me da un poco de temor. Me parece que la decisión en términos políticos es una decisión consistente con el proyecto, una decisión consistente con los resultados que ellos esperan y el potencial comportamiento de los electores, pero definitivamente una decisión arriesgada a la hora de tener esa figura tan importante en la campaña y luego que no sabemos qué va a pasar durante el ejercicio del gobierno. Entonces, Claro, digamos, a Gustavo Petro, Francia
Márquez se le convirtió en un problema, ¿cierto? Y la idea es que el vicepresidente sea el mejor aliado o sea la persona que se va a encargar, y en este caso no vimos esa relación. Entonces pienso que le puede hacer daño al activismo a la persona que esté ahí si no tiene la experiencia ejecutiva, pero también le puede hacer daño a la gobernabilidad del país. Claro, y además el punto es que en este caso, Gabriel, salió mal el tema con Francia Márquez prácticamente porque es cierto que Gustavo Petro en su momento no tuvo opción, tenía que ponerla como fórmula a la vicepresidencia, pero además no se mira tampoco ese tema que dice Mónica, es decir, no solo se analiza el tema de la buena relación a futuro y que funcione, que haya un vicepresidente que ejecute, que tenga tareas claras, que represente las ideas del gobierno, sino que tal que al presidente le pase algo. Y entonces, ¿quién asume si esa figura es ahí simplemente un tema simbólico? Pues sí, María Camila, pues estamos de acuerdo, ese es el deber ser, pero la gente no vota de acuerdo, o sea, la política es eminentemente emocional, es simbólica. Yo estoy de acuerdo con Mónica, pues por supuesto, ese es el deber ser de las cosas, eso es lo que la técnica política ordenaría, pero eso no es lo que pasa en la realidad y No, los de acuerdo, políticos solo pues, que que están sabe que nos aspirando a la podría enseñar a presidencia pues lo analizar saben. eso, Pues, un pues claro, eventual caso de ausencia. Sí. y sobre todo para una persona, y esto hay que decirlo, que sufrió, que ha padecido una enfermedad delicada, pues el caso de Iván Cepeda, Claro. pero el elector no está pensando en eso. Entonces, pues obviamente en el mundo de las maravillas, las decisiones deberían ser tomadas con un grado de responsabilidad tal que permitan que esas fórmulas vicepresidenciales estén en las condiciones técnicas de asumir las faltas absolutas o temporales, pero es que la política simplemente en la realidad no funciona así. Es decir, las decisiones políticas responden a otros factores. Yo creo, Gabriel, que la realidad sí puede funcionar de una forma en donde existan los dos criterios. Yo no Sí, creo que la izquierda por colombiana supuesto. no tenga personas que tengan una representación identitaria y tengan experiencia ejecutiva, y creo que otros candidatos han elegido personas que los complementan o que por lo menos tienen áreas de política pública muy fuertes que son similares o emulan, digamos, el interés del candidato, que Yo es el creo lo caso mismo. del Sí, candidato Sergio Fajardo. Entonces, lo que quiero eh, decir es, claro que en el mundo ideal eh, todo el mundo debería ser responsable, pero creo que hay unas decisiones que tienen unas ganancias y unas, digamos, y unos costos. En el caso de Paloma hay un costo, por supuesto, que tiene que ser solventado con una conversación interna muy fuerte Uy, para que sí, muy, muy lo sincera. otro no se Sí. haga evidente. Y en el caso de Iván Cepeda, pues un apoyo técnico infinito a la figura de la vicepresidenta en el caso de que se le dé un encargo, porque ya vimos lo que puede pasar. Y ya la gente conoce que ese mundo ideal de la representación identitaria de pronto no funciona. De hecho, pero la ¿cuál es la gente? vicepresidenta ha sido súper explícita diciendo que eso no funciona. Pero Mónica, cuando tú hablas de la gente, ¿de qué gente te refieres? O sea, asumimos que la gente es la gente técnica, estructurada, cuando la verdad es que la mayoría del país está creyendo en esa representación porque ven reflejados en estas fórmulas en Francia, en Aida Quilcue, no solo valores, sino que se sienten representados. Es decir, es en los territorios donde está ganando, donde está arrasando el pacto histórico, los criterios son distintos. Y yo no estoy justificando ni estoy diciendo que Aida Quilcue, no estoy tomando partido. Lo que estoy diciendo es que aquí hace falta de pronto un poquito de baño de realidad, donde la gente que es la que termina decidiendo y escogiendo se puede sentir representada por personas que han hecho activismo y que Sí. si bien no tienen título universitario, representan sus valores, sus principios y sus necesidades, porque ese es el país en donde vivimos. Entonces, repito, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista ideal, estamos completamente de acuerdo, pero la política funciona de manera completamente distinta Bueno, y creo que Iván Cepeda, al igual que Gustavo Petro, ha hecho esa lectura. Estemos de acuerdo o sí, no, sea le bueno, apostaron eso a no, eso, pero es esa la es la apuesta de realidad. ambos. Así sea para lo que usted decía, para afianzar
y garantizar que sus bases permanezcan ahí firmes. Nos queda tiempo para analizar un tema más y quiero irme al punto del centro, porque es muy llamativo lo que está pasando con el tema del interés de la ciudadanía cuando uno mira factores que pueden o no hablar, como las redes sociales, como Google Trends, y es como que el tema del centro hoy está enfocado en Oviedo y en Paloma. El tema de la revelación de la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y de Claudia López prácticamente pues ha sido inexistente o de un interés muy bajo en lo que tiene que ver con la opinión pública. ¿Cree usted, Mónica, que podríamos hablar ya de que esta fórmula que se presentó hoy o se oficializó hoy pueda rasguñar y enfocarse en consolidar los votantes de centro? Yo no creo. Yo creo que hubo un hecho político contundente y este es la estrategia de participar en consultas que hace que estemos hablando de esto y no estemos hablando de estos candidatos que tienen, digamos, el calendario electoral típico, ¿cierto? Que son aquellos que no participan en consultas, que no recogieron firmas, sino que son los candidatos de partido y que han decidido no participar en otras, digamos, instancias electorales para efectivamente sumar votos. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que estas candidaturas le compitan a estas otras candidaturas que ya existen, que son tres, ¿no? En general, cuando elegimos una sola persona, hay tres candidaturas viables y ahí están las tres candidaturas viables, a menos de que hechos políticos entren a jugar, digamos, a remover ese ajedrez político, lo dudo mucho. Creo que ellos tienen que seguir el camino, tienen que buscar hechos políticos para hacerse notar, pero definitivamente el anuncio de Paloma y Juan Daniel pues se llevó toda la atención. ¿Usted cómo ve el tema de cómo queda el centro después de este anuncio, Gabriel? Es que hablar de centro también es relativo en estos momentos. Yo me quedo con una cifra de Inbamer donde el país está más debatido entre una opción continuista y una opción de oposición. Y en la oposición, digamos, es donde se encuentra afincado lo que denominamos centro. Pero me quedo también con una segunda idea y es que ya a estas instancias de la campaña hay como un momentum, hay como una fuerza de tracción que va creciendo. Y eso se ve, por ejemplo, en la elección del 2022, lo que se llamaba centro político, que estaba reflejado en la coalición de la esperanza, cuando vio crecer a Federico Gutiérrez, a Rodolfo Hernández, dinamitó ese centro, que para muchos es insaboro, incoloro, que no se entiende muy bien. En esta oportunidad creo que la apuesta de Paloma y de Oviedo es justamente resignificar ese centro de oposición. Y eso no quiere decir que ahí esté contenido todo el centro, pero lo que yo sí creo es que la apuesta está justamente en apuntarle a los moderados, a los indecisos, a los antipetristas, y ese es lo que mal llamamos el centro hoy en día, las personas que creen que es necesario establecer una política con sensatez, con consensos, y para allá van. Y en ese espacio yo creo que ya se está asfixiando mucho el espacio para otros candidatos. Sergio Fajardo es el ícono del centro, pero ahí también compite Claudia López tratando de aruñar algo de la centroizquierda. Juan Daniel Oviedo con ese Eso le golpe iba a sobre la decir yo, mesa. Oviedo. Oviedo Pero es centro. Oviedo es un fenómeno extraño porque yo no creo que la gente lo relacione necesariamente con una posición ideológica, sino que él En cambio, yo representa sí los creo que él es valores de esa centro. Yo no persona. creo que usted piense en Oviedo y piense en Pero derecha. Ahí hay una no, cosa yo no estoy, interesante, yo no estoy Súper, diciendo que porque sea Gabriel, el de si me derecha. fenómeno permite. Oviedo es, no, es decir, yo no se lo digo como para que concluyamos algo, sino como analícelo. O sea, es decir, el fenómeno de él es muy interesante porque uno no sabe dónde encasillarlo genuinamente. Él es un Yo creo que político hay, genuino. Mm. perdón, Sí, Mónica. disculpas, Gabriel, continúa. No, lo único que iba a decir es, a mí me llamó mucho la atención durante los últimos debates de la gran consulta, que Oviedo fue el único que se paró en la raya y dijo, vea, este país tiene que entender que el 48% de los Claro. ciudadanos
entienden, el petrismo entendió a la ciudadanía y nosotros no podemos ser ajenos a esa comprensión. Entonces, Oviedo puede capturar votos de la centroizquierda, del centro, de la derecha. No, uno no sabe muy bien dónde ubicarlo políticamente, pero Oviedo claramente no es una persona de izquierda, es una persona que está en el área, en el espacio de la oposición política, que le ha hecho críticas al gobierno Petro y que hoy está dispuesto a ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, que tiene una trayectoria y una posición política clara. Es decir, ahí hay Sí, unas pero mire pistas que a que uno le dan luces dónde está parado. es oposición constructiva, como usted lo decía, pero al mismo tiempo fue el que prácticamente lo que catapultó su aspiración en la última semana fue el episodio que tuvo con Abelardo de la Espriella, que es la derecha, y Ahí con Vicky Dávila, que le dijo, Vicky, usted no puede pensar quiero así, decir que algo porque, sobre eso. Mónica, para Me cerrar. parece que aquí hay una cosa muy importante y son las libertades individuales y el derecho a ser diferente. Eh, Juan Daniel representa efectivamente a una población con preferencia sexual diversa. Juan Daniel y Paloma coinciden en defender la Constitución del 91 y los logros que hemos obtenido a partir de decisiones de la Corte Constitucional, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay una definición de centro que es un poco diferente a la de la paz, la oposición al gobierno Petro, eh, este tipo de diferencias estructurales sobre la pobreza y la riqueza. Hay un punto medio en donde se encuentran y se encuentran muy bien y coinciden de la defensa a las libertades individuales y la existencia de los mercados regulados en donde los privados pueden hacer una gran labor. Entonces ahí encuentran un punto en donde Abelardo de la Espriella y Salvación Nacional no son representantes de esa defensa de los derechos individuales y la izquierda colombiana hace digamos, es una exponente de la diversidad y el rol del Estado como dominante en la economía. Entonces yo pienso que hay dos puntos que sí definen un centro, que no es un centro común en Colombia, pero que se está definiendo y se está defendiendo Se por está parte definiendo. de esos dos candidatos. Entonces, para mí sí existe ese punto en común que es distinto a Abelardo de la Espriella y que es distinto al gobierno de Gustavo Petro. Gabriel, para cerrar, nos quedan literal unos segundos. De hecho, eso que dice Vea, Mónica, le agrego un comentario ahí. De hecho, hoy vi a una de las senadoras electas de Salvación Nacional, a Sara Castellanos, diciendo que mucho cuidado con la fórmula de Paloma Valencia, que eso es una derecha, refiriéndose a Paloma disfrazada, de progresismo, porque Juan Daniel Oviedo está de acuerdo con la inclusión de la ideología de género en los colegios, está de acuerdo con las familias que permiten el cambio de sexo de los niños. Entonces, mire usted que lo que dice Mónica es cierto. me parece maravilloso que se den esos debates y me parece maravilloso que se den esos debates al Claro. interior de una misma apuesta política, pero le quiero decir, y con esto concluyo, María Camila, y es, la oposición en estos 3 años ha sido absolutamente torpe, ha sido mala, ha Sin sido duda. flaca, ha sido, la única batería de argumentos ha sido atacar a Petro. Petro le habla al pueblo y la oposición le habla a Petro constantemente. La oposición ha sido mala, floja políticamente. Y creo que el valor de Juan Daniel Oviedo ha sido justamente reconocer que hay gente que no se siente reconocida por este gobierno y que aún así reconoce que hay una deuda social, que hay unos cambios pendientes, que No hay la desconoce ninguna de necesidad las de... dos partes, que es... Sí, sí, y me parece, Yo y no eso creo yo que creo haya sido que... tan flaca. El Centro Democrático es la segunda fuerza más grande Pero de del pronto yo país. le entiendo a Gabriel, Pero, uno estando en el Congreso, Mónica, el sí sentía pacto, la falta de control político con altura, sí, sí. Mónica, por Dios, el pacto histórico después de 3 años de escándalos de corrupción, del desastre de la salud energético, aumentó en un 30% su representación en el Congreso, una oposición verdaderamente seria, sensata, ponderada, a estas alturas después de un país que ha estado en una crisis a la que la ha llevado No este estoy en gobierno, absoluto pudo desacuerdo. ca- hubiera podido Creo que capitalizar por los Paloma datos, Valencia les tumbó ministerios, Bueno, nombramientos, Paloma es de en lo, fin. mire, Paloma y Jennifer Pedraza son de esas pocas opositoras que uno puede destacar ahí por su ejercicio, pero de resto yo creo que el mismo gobierno
coincido con Gabriel en que se ayudaron a que el uribismo retomara su fuerza y pues hoy vemos el país más dividido que nunca, pero esa es otra discusión y lamentablemente Mónica y Gabriel se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos mucho porque aquí yo creo que si coincidimos en algo es que nada está cantado y que todos tienen sus cartas sobre la mesa y ya veremos qué dice el segundo round, que es esa primera vuelta. Gracias Mónica y gracias Gabriel. Muchísimas gracias, gracias Gabriel, gracias María Camila. Chao, Mónica, feliz noche. Feliz noche para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Leemos sus comentarios sobre este tema que nos tiene a todos, mejor dicho, con los ojos abiertos y la cabeza ahí con la atención puesta. La política en Colombia. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Feliz noche.